Recuerdo el sonido exacto. El pop seco del corcho al salir de la botella de cava. Él sonreía. Era la sonrisa de un hombre que celebra una victoria que cree merecer. En ese momento, mientras levantaba su copa, no tenía ni la más remota idea de que su mundo, tal y como lo conocía, estaba a punto de terminar. Él pensaba que mi silencio de tantos años era aceptación. Que mi calma era ignorancia. No entendió que una mujer aprende a observar desde las sombras. A escuchar lo que no se dice. A unir las piezas de un puzzle que el hombre a su lado ni siquiera sabe que existe. Creía que me estaba dando una limosna para empezar una nueva vida. 50.000 euros. Ese fue el precio que le puso a mi dignidad. Pero lo que él no sabía, es que esa misma mañana, yo ya había comprado la suya. Y me había salido mucho más barata. Todo se decidió en el silencio de aquella sala. El corcho salió de la botella con un sonido seco, casi violento. Un pequeño estallido que rompió el silencio pesado que se había instalado en aquel despacho de abogados. Era una botella de cava. Gran Reserva. Ignacio siempre sabía elegir lo mejor para celebrar sus victorias. Su victoria. Yo observaba la escena desde mi sillón de cuero marrón. Mis manos estaban quietas, una sobre la otra, descansando en mi regazo. Notaba la tela áspera de mi falda bajo las yemas de mis dedos. No me moví. Solo miré cómo mi marido, o más bien, mi futuro exmarido, llenaba su copa con el líquido dorado y burbujeante. Se le veía radiante. A sus 60 años, Ignacio de la Torre conservaba el aire imponente de un hombre acostumbrado al poder. El traje italiano hecho a medida dibujaba sus hombros anchos. Su pelo, completamente blanco, estaba peinado hacia atrás con una elegancia estudiada. Sonrió. Era la sonrisa que yo había visto tantas veces. La sonrisa de un depredador que acaba de cerrar una presa. Por la libertad, Adriana. Su voz resonó en la habitación, llena de una arrogancia que durante 30 años yo había confundido con seguridad. Levantó la copa en mi dirección. Sus ojos grises, antes cálidos, ahora me miraban con una mezcla de lástima y alivio. El alivio de quien se quita un peso de encima. Un peso viejo e inútil. Ignacio deslizó una carpeta de cuero oscuro sobre la mesa de caoba pulida. 50.000 euros. Dijo con un tono magnánimo. ¿Y el Mercedes que usas? Sé que no es mucho, pero la empresa está pasando por un mal momento. El mercado de valores en Madrid no levanta cabeza. Créeme, es un esfuerzo enorme el que hago para darte este dinero. Se inclinó hacia adelante. Bajó la voz, como si me estuviera contando un secreto. Coge el dinero, Adriana. Cómprate un piso pequeño en las afueras. Dedícate a tus plantas, a tus libros. A esa vida tranquila que tanto te gusta. No tendrás que preocuparte más por los números, ni por las cenas de negocios que tanto odias. 50.000 euros. Ese era el precio que él le ponía a mi juventud. A las noches en vela cuando su empresa era solo un sueño. A los 2 hijos que crié mientras él estaba de viaje en Suiza o en Andorra. El precio para comprar su libertad y poder vivir sin esconderse con su joven amante. Una chica de la edad de nuestra hija pequeña. Sí. Yo lo sabía todo. Sabía de Vanessa. Sabía del ático que le había comprado en la calle Serrano. Y sabía de las cuentas secretas que él pensaba que yo, una mujer que solo sabía de recetas de cocina, nunca descubriría. Firma, Adriana. Dijo con impaciencia, tamborileando los dedos sobre la mesa. Su alianza de boda ya no estaba allí. Solo quedaba una marca pálida en su piel bronceada. Su abogado, Garrido, asintió con nerviosismo. Es una oferta muy generosa, señora Valdés. Dijo sin atreverse a mirarme. Yo levanté la vista hacia el reloj de la pared.
Las 11:15 de la mañana. Era la hora. No cogí el bolígrafo. Me giré hacia el hombre que había permanecido en silencio a mi lado. Un anciano de pelo blanco y traje oscuro que se apoyaba en un bastón de madera de ébano. Don Arturo Pimentel. Ignacio apenas le había prestado atención. Pensaba que era un pariente lejano, un viejo amigo de la familia que había venido a darme apoyo moral. Don Arturo. Dije en voz baja. ¿Le apetece revisar esta oferta tan generosa? Don Arturo sonrió. Una sonrisa apenas perceptible. Abrió su maletín de cuero viejo y sacó una única carpeta. Era fina, elegante. La colocó sobre la de Ignacio. Señor de la Torre. La voz de don Arturo era grave, pausada. Mi clienta, la señora Adriana Valdés, agradece su oferta de 50.000 euros. Ignacio sonrió, victorioso. Pero la rechaza. Concluyó don Arturo. La sonrisa de Ignacio se borró de su rostro. ¿Cómo que la rechaza? Se ha vuelto loca. No, Ignacio. Dije yo, mirándole directamente a los ojos por primera vez en toda la mañana. No estoy loca. Y no quiero tu dinero. He venido a reclamar lo que es mío. Tuyo. Gritó él, empezando a perder la compostura. Aquí no hay nada tuyo. La casa es mía. La empresa es mía. Todo lo que llevas puesto lo he pagado yo. Negué con la cabeza, lentamente. No bebas todavía esa copa, Ignacio. Le susurré. Porque el vino de hoy te va a saber muy amargo. El rostro de Ignacio, pálido y confuso, se desvaneció de mi mente. En su lugar, apareció otro rostro. El rostro del joven Ignacio, 30 años más joven, con el pelo oscuro y los ojos llenos de sueños. El hombre con el que me casé no tenía nada. Nada más que una ambición desmedida y la promesa de que construiríamos un imperio juntos. Y lo hicimos. O más bien, lo hizo él. Al principio, éramos un equipo. Yo corregía sus informes por las noches. Le ayudaba a preparar sus reuniones. Escuchaba sus miedos cuando las deudas nos ahogaban. Yo era su ancla. Su confidente. Su compañera. Pero a medida que el dinero empezó a llegar, mi papel fue cambiando. Dejé mi trabajo en la galería de arte sin que él me lo pidiera. Era lo que se esperaba de mí. De una mujer de mi posición. Mi nuevo trabajo era ser la señora de la Torre. La anfitriona perfecta en nuestra enorme casa del barrio de Salamanca. La madre impecable de nuestros 2 hijos. La esposa silenciosa y elegante que sonreía en las fotos de las revistas de sociedad. Poco a poco, sin darme cuenta, me fui volviendo invisible. Recuerdo las cenas con sus socios. Hombres importantes con relojes caros y conversaciones aburridas sobre la bolsa y la política. Yo me sentaba a la cabeza de la mesa, como correspondía. Pero era como si fuera parte del mobiliario. Una pieza de decoración más, junto a la vajilla de porcelana y los candelabros de plata. A veces, intentaba participar. Dar mi opinión sobre un tema que conocía. Una vez, en una cena con un banquero suizo, se mencionó un cuadro de Sorolla que iba a salir a subasta. Yo, que había dedicado años a estudiar su obra, hice un comentario sobre la técnica del pintor en esa etapa de su vida. Ignacio me interrumpió con una risa condescendiente. Cariño, deja a los hombres hablar de cosas serias. Dijo, dándome una palmadita en la mano. ¿Por qué no le dices a María que sirva el postre? Sentí como la sangre me subía a las mejillas. El banquero suizo me miró con compasión. Yo sonreí, me levanté y fui a la cocina. Como la esposa obediente que era. Esa noche, cuando nos quedamos solos, se lo reproché. Ignacio, me has humillado. Le dije,
Él ni siquiera levantó la vista del periódico económico. No seas dramática, Adriana. Tú no entiendes de negocios. Tu mundo es otro. Es la casa, los niños, tus obras de caridad. Y lo haces muy bien. Eres la mejor en eso. Pero no mezcles las cosas. Empecé a creer que tenía razón. Que mi mundo era pequeño y el suyo era grande. Importante. Dejé de opinar. Dejé de preguntar. Me limité a escuchar. A observar. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Ignacio empezó a pensar que su éxito era solo suyo. Se olvidó de las noches en las que yo le daba ánimos. Se olvidó de que la idea inicial de su negocio había sido mía, en una conversación casual una tarde de domingo. Se olvidó de que el primer dinero para empezar lo había puesto mi padre. Para él, yo ya no era el ancla que lo sostenía. Era el lastre que lo frenaba. Mi error no fue amarlo demasiado. Mi error fue permitir que mi silencio alimentara su arrogancia. Permití que él me hiciera pequeña para que él pudiera sentirse grande. Y él, poco a poco, empezó a creerse su propia mentira. La mentira de que él era un genio hecho a sí mismo. Y yo, simplemente, la mujer afortunada que vivía a su sombra. La infidelidad no empezó con otra mujer. Empezó mucho antes. Empezó con las palabras. Con esas pequeñas humillaciones cotidianas que son como gotas de agua que, día tras día, acaban erosionando la roca más dura. Ignacio ya no solo me ignoraba en las reuniones sociales. Empezó a criticarme abiertamente. A veces con un tono burlón, otras con una crueldad helada. Criticaba mi forma de vestir, que él consideraba anticuada. Criticaba mis gustos literarios, que él llamaba predecibles. Criticaba incluso mi forma de hablar, demasiado suave, demasiado correcta, demasiado femenina para su mundo de negocios agresivo. Deberías modernizarte un poco, Adriana. Me decía. Mira a la mujer de Vicente Hervás. Es abogada, dirige su propio bufete, viaja por todo el mundo. Y siempre va impecable. Deberías aprender de ella. Yo conocí a la mujer de Vicente Hervás. Una mujer brillante, sin duda. Pero también era una mujer que había sacrificado su vida personal por su carrera. Una mujer que apenas veía a sus hijos. Una mujer cuya sonrisa en las fiestas parecía siempre cansada. Yo había elegido otro camino. Un camino que Ignacio, al principio, había dicho admirar. La grieta definitiva en mi orgullo se abrió una noche de otoño, en el restaurante del Hotel Ritz. Era una cena importante para cerrar un acuerdo con Vicente Hervás, el competidor que Ignacio tanto detestaba como necesitaba. El ambiente era tenso. Vicente era un hombre astuto, de sonrisa fácil y mirada calculadora. Estaban discutiendo sobre unas cláusulas de inversión en el extranjero. Yo, como siempre, escuchaba en silencio. Pero conocía bien el tema. Había pasado la tarde anterior leyendo los documentos que Ignacio había dejado sobre su escritorio. Vi un error en el razonamiento de mi marido. Un riesgo que no estaba calculando. Esperé una pausa en la conversación y con mucha discreción, dije. Ignacio, querido. ¿Has considerado el impacto fiscal de esa operación si se realiza a través de la filial de Zúrich? Podría interpretarse como una evasión. El silencio que se hizo en la mesa fue total. Vicente Hervás me miró con un interés repentino. Ignacio se puso rojo. No de vergüenza. De pura rabia. Adriana. Dijo con una voz tan afilada que podría haber cortado el pan. Te he dicho 1000 veces que no te metas en mis asuntos. Tú de esto no sabes nada. Nada. Me quedé helada. No fue lo que dijo. Fue como lo dijo. Delante de su mayor rival. Me había desautorizado.
Me había convertido en una idiota a los ojos de todos. Vicente Hervás, lejos de apoyar a Ignacio, me dirigió una pequeña sonrisa cómplice. «Déjala hablar, Ignacio», dijo. «A lo mejor tu mujer es más lista de lo que piensas». Aquello fue peor que un insulto para Ignacio. Que otro hombre defendiera mi inteligencia fue una afrenta directa a su ego. La cena terminó de forma abrupta. El trato no se cerró esa noche. En el coche, de vuelta a casa, no me gritó. Fue peor. Me castigó con su silencio. Un silencio denso, cargado de desprecio. Esa noche entendí algo fundamental. Ignacio no me quería a su lado. Me necesitaba debajo de él. Su seguridad no era real. Era una armadura que se construía aplastando a los demás. Y yo era su víctima más fácil. No lloré. Las lágrimas se me habían secado por dentro. En su lugar, sentí una lucidez extraña. Una calma peligrosa. Supe que la guerra había empezado. Y yo no iba a ser una víctima pasiva. A partir de ese día, adopté una nueva estrategia. La estrategia del observador. Dejé de discutir. Dejé de intentar que me valorara. Empecé a escuchar con más atención. A fijarme en los detalles. En los nombres que mencionaba al teléfono cuando creía que yo no escuchaba. En los extractos de las tarjetas de crédito que dejaba olvidados. En sus viajes cada vez más frecuentes a Andorra. Viajes que nunca aparecían en la agenda oficial de la empresa. Ignacio pensó que mi silencio era resignación. Que por fin había entendido cuál era mi lugar. No se dio cuenta de que mi silencio era un arma. La más poderosa de todas. Porque cuando un hombre cree que su mujer es tonta, baja la guardia. Y comete errores. Yo empecé a tomar notas. En un pequeño cuaderno de cuero que guardaba en el cajón de mi mesilla de noche. Nombres. Fechas. Cifras. Cada apunte era un paso más hacia mi propia libertad. El nombre de Vanessa llegó a mis oídos de la forma más inesperada. No contraté a ningún detective privado. No tuve que rebuscar en los bolsillos de sus chaquetas ni revisar su teléfono a escondidas. La información me llegó a través de una red de lealtad invisible que yo había tejido sin darme cuenta a lo largo de los años. La red de la gente a la que Ignacio consideraba parte del servicio. A la que trataba con la misma indiferencia con la que trataba a los muebles. Mi chofer, Manuel, un hombre mayor que llevaba trabajando para la familia desde que mis hijos eran pequeños. La gobernanta, Carmen, que conocía cada rincón de la casa y de nuestras vidas. Ellos eran mis ojos y mis oídos. No porque yo se lo pidiera. Sino porque me respetaban. Un respeto que Ignacio había perdido hacía mucho tiempo. Fue Manuel quien, una mañana, con la excusa de entregarme el correo, me dio un sobredoblado. «Señor», me dijo con la mirada baja. Esto se le cayó al señor del bolsillo de la chaqueta ayer. Pensé que sería importante. Dentro del sobre no había ninguna carta de amor. Había algo mucho más vulgar. Una factura de un hotel de 5 estrellas en Marbella. Una suite con vistas al mar para 2 personas. A nombre de Ignacio de la Torre y una tal Vanessa Ruiz. La fecha correspondía al fin de semana en que él me había dicho que tenía una reunión de emergencia en Frankfurt. No sentí celos. Lo que sentí fue una profunda decepción. Y un poco de asco. La mentira era tan burda, tan poco original. Pocos días después, la vi. Yo salía de una galería de arte en la calle Serrano. Hacía una tarde preciosa de primavera. El sol de Madrid calentaba las aceras y la gente paseaba con alegría. Y entonces, los vi. Salían de una joyería de lujo. Ignacio llevaba las bolsas de la compra, sonriendo como un adolescente enamorado. A su lado,
caminaba ella. Vanessa. Era exactamente como me la había imaginado. Joven, muy joven. Con el pelo largo y rubio, un vestido corto y unos tacones altísimos que la hacían parecer inestable. Se reía a carcajadas de algo que él le decía. Era una risa estridente, que buscaba llamar la atención. Me quedé quieta. Por un momento, el tiempo se detuvo. Podría haber cruzado la calle. Podría haber montado una escena. Podría haberle gritado, haberle insultado. Era mi derecho. Pero no lo hice. En ese instante, al verlos juntos, entendí la verdad. Ignacio no estaba enamorado de esa chica. Estaba enamorado de la imagen que ella le devolvía. La imagen de un hombre poderoso. Deseado, todavía joven. Vanessa no era una persona para él. Era un espejo. Un trofeo para exhibir ante el mundo y ante sí mismo. Un remedio desesperado contra el pánico a envejecer. Sentí lástima por él. Una lástima inmensa. Y sentí lástima por ella también. Por su juventud malgastada en un hombre que nunca la vería como algo más que un objeto bonito. Me di la vuelta. Con calma. Y empecé a caminar en dirección contraria. Mientras me alejaba, oí la risa de ella otra vez, rebotando en los escaparates de las tiendas de lujo. Sonaba hueca. Falsa. Como todo en la nueva vida de mi marido. Esa tarde, al llegar a casa, tomé una decisión. No era una decisión nacida de la rabia ni del despecho. Era una decisión tranquila. Meditada. Fría. Iba a divorciarme. No por la infidelidad. La infidelidad era solo el síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Me divorciaba por mi propia dignidad. Porque mi respeto por mí misma me impedía seguir compartiendo mi vida, mi casa y mi mesa con un hombre que no solo me había traicionado, sino que se había traicionado a sí mismo de la forma más patética posible. El matrimonio ya no existía. Solo quedaba una farsa. Y yo no estaba dispuesta a seguir actuando en ella. Cuando le comuniqué a Ignacio mi decisión de divorciarme, su reacción no fue de tristeza. Ni siquiera de sorpresa. Fue de alivio. Un alivio mal disimulado tras una máscara de falsa preocupación. Pobre Adriana. Dijo, fingiendo compasión. ¿Estás segura? A tu edad. Empezar de cero es muy difícil. Pero si es lo que quieres, te apoyaré. Seré generoso contigo. Su generosidad, por supuesto, era una mentira. Desde el momento en que pronuncié la palabra divorcio, su cerebro de hombre de negocios se puso en marcha. Su único objetivo era proteger su fortuna. Dejarme con lo mínimo. Lo justo para que no pudiera decir que me había echado a la calle. Empezó una compleja operación financiera para ocultar su dinero. Pensaba que yo no me daría cuenta. Me hablaba de la crisis económica. De inversiones fallidas. De lo mal que iba la empresa. Cada día, el Grupo Torre parecía estar más cerca de la bancarrota. Era un actor consumado. Me contaba sus penas con el rostro compungido, esperando mi compasión. Y yo se la daba. Fingía creer cada una de sus palabras. Asentía con la cabeza cuando me explicaba, como si yo fuera una niña pequeña, que tendría que vender parte de nuestro patrimonio para salvar la empresa. Firma aquí, cariño. Me decía, pasándome documentos llenos de cláusulas que él estaba seguro de que yo no entendería. Es solo un trámite para proteger la casa. Yo firmaba. Con una sonrisa dócil. Y él se sentía cada vez más inteligente. Cada vez más poderoso. Estaba convencido de que tenía el control total de la situación. Pero Ignacio, en su arrogancia, había olvidado un detalle. Un detalle crucial.
Un detalle que se remontaba a muchos años atrás, al origen mismo de su imperio. Él no había construido su empresa desde la nada. La había construido sobre unos cimientos que no le pertenecían. Unos cimientos que eran míos. Mi familia, los Valdés, no teníamos la fortuna líquida de los nuevos ricos como Ignacio. Lo nuestro era diferente. Era un patrimonio antiguo. Tierras. Edificios en el centro de Madrid. Y sobre todo, conocimiento. Mi abuela materna, una mujer adelantada a su tiempo, había sido una inversora muy astuta. En los años 90, invirtió en pequeñas empresas tecnológicas que nadie conocía. Empresas de software. Patentes. Propiedad intelectual. Cuando ella murió, me dejó toda su cartera de inversiones en un fideicomiso. Un fideicomiso gestionado por el hombre de confianza de la familia desde hacía 50 años. Don Arturo Pimentel. Yo nunca le había hablado a Ignacio de ese dinero. No por desconfianza, al principio. Sino por prudencia. Ignacio se excitaba demasiado con el dinero. Se volvía imprudente. Quería saber si él me amaba a mí, o al estilo de vida que yo podría haberle proporcionado. Y la respuesta, con el tiempo, se volvió dolorosamente clara. Cuando Ignacio estaba a punto de quebrar, al principio de su carrera, yo hablé con don Arturo. Y el fideicomiso de mi abuela, a través de una sociedad de inversión llamada Inversiones Quimera Sociedad Limitada, compró las patentes de su software. Le salvamos. En secreto. Durante todos estos años, Inversiones Quimera ha sido el socio silencioso del Grupo Torre. El socio que poseía la tecnología. El socio al que Ignacio pagaba una licencia millonaria cada año, sin saber que ese dinero volvía, en parte, a un fondo que sería para sus propios hijos. Él creía que el dueño era un inversor anónimo de Singapur. Nunca se molestó en investigar más. Estaba demasiado ocupado mirándose en el espejo. Así que, mientras Ignacio movía su dinero a Andorra pensando que me estaba dejando sin nada, yo tuve una única reunión. Una reunión tranquila, en el viejo despacho de don Arturo, con vistas al Parque del Retiro. Le expliqué la situación. La infidelidad. La humillación. El divorcio. Don Arturo me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé de hablar, se ajustó las gafas y me miró con sus ojos sabios y cansados. ¿Y qué quieres hacer, Adriana? Me preguntó. Recuperar lo que es mío, don Arturo. Dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Y darle a mi marido una lección sobre el verdadero significado de la palabra quiebra. Don Arturo sonrió por primera vez en toda la tarde. Será un placer. Respondió. Ignacio estaba cavando su propia tumba. Y yo, simplemente, le estaba dejando la pala a mano, mientras fingía que no sabía lo que hacía. La trampa estaba preparada. Y él caminaba directo hacia ella, silbando. Volvemos al despacho del abogado Garrido. Al presente. A ese instante suspendido en el aire, denso y cargado de electricidad. La copa de cava de Ignacio seguía sobre la mesa, sus burbujas ahora más lentas, como si también ellas sintieran la tensión. El rostro de mi marido había perdido todo su color. La palabra quimera, pronunciada por don Arturo, había actuado como un veneno fulminante. Inversiones quimera. Repitió Ignacio con un hilo de voz. ¿Qué tiene que ver esa gente con nuestro divorcio? Es mi socio tecnológico. Un fondo de Singapur. No entiendo nada. Don Arturo se ajustó las gafas. Con una lentitud exasperante. Abrió la carpeta azul que tenía delante. Verá, señor de la Torre. Empezó a decir con su voz grave y pausada. Hay un pequeño malentendido que debemos aclarar. Inversiones Quimera Sociedad Limitada no es un fondo de Singapur. De hecho, su sede social está aquí mismo. En Madrid.
En la calle Velázquez, para ser exactos. Garrido, el abogado de Ignacio, se removió incómodo en su silla. Empezaba a sudar de verdad. Y segundo. Continuó don Arturo, ignorando al otro abogado. El propietario de la totalidad de las acciones de Inversiones Quimera no es un inversor anónimo. Es una persona con nombre y apellidos. Una persona que usted conoce muy bien. Don Arturo deslizó la primera hoja de papel sobre la mesa. Era una copia del registro mercantil. Arriba del todo, en letras claras y perfectamente legibles, figuraba un nombre. Administradora única. Adriana Valdés de la Fuente. Ignacio se quedó mirando el papel. Sus ojos iban de mi nombre al logo de la empresa. Una y otra vez. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, pero no emitió ningún sonido. Era como un pez fuera del agua. No es posible. Dijo finalmente. Es una falsificación. Una broma de mal gusto. Adriana. Di algo. Dile a este viejo senil que deje de decir estupideces. Yo no dije nada. Solo sostuve su mirada. Por primera vez en mucho tiempo, él no apartó la vista. Vio en mis ojos algo que no había visto nunca. No era odio. No era rencor. Era poder. El poder tranquilo y absoluto de quien conoce la verdad. Don Arturo continuó, impasible. No es ninguna broma, señor de la Torre. La señora Valdés heredó esta sociedad de su abuela. Y esta sociedad, como usted bien sabe, es la propietaria de todas las patentes y de la propiedad intelectual del software que su empresa, el Grupo Torre, comercializa. La cara de Garrido era un poema. Miraba a su cliente con una mezcla de pánico y acusación. Dime que esto no es verdad, parecían decir sus ojos. Pero esto es solo el contexto. Añadió don Arturo, deslizando una segunda hoja. Ahora vayamos al asunto que nos ocupa. El contrato de licencia. Ignacio seguía sin reaccionar. Estaba en estado de shock. En la cláusula séptima, apartado B, de su contrato con Inversiones Quimera. Leyó don Arturo en voz alta. Se especifica claramente que el uso de los fondos generados por la venta del software debe destinarse exclusivamente a la operativa y expansión de la empresa. Se prohíbe explícitamente el desvío de capital para gastos personales no justificados del administrador. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Se oía el tic-tac del reloj de pared. Un sonido que parecía martillear los segundos que le quedaban al imperio de Ignacio. Y aquí es donde usted ha cometido un error. Un error fatal. Prosiguió don Arturo. Sacó una tercera hoja. Y luego otra. Y otra. Eran extractos bancarios. Facturas. Comprobantes de transferencias. Un ático en la calle Serrano a nombre de la señorita Vanessa Ruiz. Pagado con una transferencia desde una de las cuentas del Grupo Torre. 300.000 euros. Un coche deportivo de alta gama. También para la señorita Ruiz. 120.000 euros. Joyas por valor de más de 80.000 euros. Viajes a Marbella, a Ibiza, a las Maldivas. Todo ello, señor de la Torre, pagado con el dinero que debía haberse reinvertido en su empresa. Eso, en términos legales, tiene un nombre. Se llama apropiación indebida. Y también malversación. La copa de cava temblaba sobre la mesa. Las manos de Ignacio no podían controlarla. Usted ha incumplido el contrato. Dijo don Arturo, su voz ahora sonaba como la de un juez dictando sentencia. Y según la cláusula 12ª, el incumplimiento grave de los términos del acuerdo faculta a Inversiones Quimera a rescindir el contrato de licencia de forma inmediata. Y a reclamar la totalidad de la deuda pendiente. Don Arturo se detuvo. Se quitó las gafas.
Me miró. Y luego miró a Ignacio. Y eso es exactamente lo que mi clienta ha decidido hacer esta mañana. A las 9 en punto. Hace 2 horas y media. Señor de la Torre, a efectos prácticos, su empresa ya no tiene derecho legal a vender su propio producto. El Grupo Torre, sin su software, es solo una cáscara vacía. Una empresa en quiebra. Pero esta vez, de verdad. La primera reacción de Ignacio no fue el miedo. Fue algo mucho más primario. La negación. Soltó una carcajada hueca, un sonido que no tenía nada de alegría, que rebotó en las paredes forradas de madera y murió sin eco. Esto es completamente absurdo. Dijo, poniéndose en pie de un salto tan brusco que la pesada silla de cuero se tambaleó a punto de caer. Es una conspiración. Una farsa ridícula. Tú. Me señaló con un dedo que temblaba visiblemente. Y este viejo actor que has contratado. Habéis montado este teatro para arruinarme. Pero no lo vais a conseguir. ¿Me oyes? Yo soy Ignacio de la Torre. Yo levanté esa empresa de la nada, con mis manos. Y nadie, absolutamente nadie, me la va a quitar. Empezó a caminar de un lado a otro de la sala. Sus pasos eran erráticos, descontrolados. Como un animal enjaulado que busca una salida que no existe. Su rostro, antes pálido, ahora estaba congestionado, de un color rojo oscuro que me preocupó por un instante. Se aflojó el nudo de la corbata con un tirón violento, como si de repente le ahogara. Garrido. Le gritó a su abogado, que seguía sentado, petrificado, con la mirada fija en los papeles como si pudieran morderle. Haz algo, inútil. Llama a la prensa. Diles que mi mujer, despechada y mal aconsejada, está intentando un chantaje. Llama a mis contactos en el ministerio. Esto es ilegal. Pero el señor Garrido no se movió. Su instinto de supervivencia era más fuerte que su lealtad. Sabía, como buen abogado, que cada palabra que acababa de oír era un clavo más en el ataúd de su cliente. Los documentos sobre la mesa eran irrefutables. Y el nombre de don Arturo Pimentel era una garantía de que la ejecución sería impecable. Quirúrgica. Y sobre todo, devastadoramente legal. Viendo que no obtenía respuesta, Ignacio sacó su teléfono móvil del bolsillo. Sus manos temblaban tanto que tuvo que intentarlo 2 veces para desbloquear la pantalla. Marcó un número a toda prisa, con la torpeza de la desesperación. ¿Vicente? Soy yo, Ignacio. Dijo, y por primera vez en 30 años oí el pánico puro en su voz. Una voz que había perdido toda su resonancia, toda su autoridad. Se había vuelto fina, quebradiza. Tienes que ayudarme. Ha pasado algo terrible. Una locura. Mi mujer, se ha vuelto loca. Está aquí con un abogado y dice. No pude oír la respuesta de Vicente Hervás, pero no hizo falta. Vi cómo la cara de mi marido se transformaba. Vi cómo la última chispa de esperanza se extinguía en sus ojos. Vi cómo el pánico daba paso a la comprensión helada de la derrota. Colgó el teléfono sin despedirse. Lo dejó caer sobre la mesa de caoba. El golpe seco del metal contra la madera sonó a definitivo. A punto final. Vicente, un hombre que olía la sangre a kilómetros de distancia, le había abandonado. En el mundo de los negocios, la lealtad dura lo que dura el poder. Entonces, se giró hacia mí. La rabia se había evaporado. El odio se había disuelto. Lo que quedaba era un hombre desnudo. Un hombre roto. Suplicó. Adriana. Por favor. Suplicó, y su voz era ahora un susurro ronco, casi inaudible. No puedes hacerme esto. Soy tu marido. Soy el padre de tus hijos. Hemos construido una vida juntos.
30 años. Por favor. Cometí un error. Fui un idiota. Lo reconozco. Te daré lo que quieras. 100.000 euros. 200.000. Medio millón. Lo que me pidas. Pero no me quites la empresa. Por favor, Adriana. Es mi vida. Es todo lo que soy. Dio un paso hacia mí. Intentó cogerme las manos. Yo las retiré con un gesto lento, sin brusquedad, pero definitivo. No, Ignacio. Dije, y mi voz, aunque tranquila, cortó el aire. La empresa ya no es tuya. Y tú y yo ya no somos nada. La súplica en sus ojos se transformó en veneno. El veneno del hombre humillado. Del rey destronado. Bruja. Siseó entre dientes. Eres una bruja manipuladora. Siempre lo has sido. Con tu silencio. Con tu cara de mosquita muerta. Me has engañado a mí y a todos. Fingiendo ser una esposa aburrida, una mujer sin ambición. Mientras afilabas tus cuchillos en la oscuridad. Eres un monstruo. Un monstruo con cara de ángel. No sentí nada. Ni rabia, ni dolor. Solo una tristeza inmensa. Una pena infinita por el hombre que tenía delante. Un hombre tan pobre de espíritu que lo único que le definía era su dinero, su éxito, su poder. Y ahora, al perderlo, no le quedaba nada. Se había convertido en un espectro. En un eco hueco de lo que un día fue. Me levanté. Con calma. Alisé la falda de mi traje. Cogí mi bolso del sillón de al lado. Nunca me viste, Ignacio. Le dije en voz baja, pero mis palabras llenaron la sala. Durante 30 años, has mirado a través de mí. Has visto a una sirvienta. A la madre de tus hijos. A un objeto decorativo que lucir en las fiestas. Pero nunca te molestaste en ver a la mujer que tenías a tu lado. Caminé hacia la puerta. Mi espalda recta. Mis pasos firmes. Antes de salir, me detuve, pero no me giré. Y ahora, ya no volverás a verme nunca más. Don Arturo se levantó también y me abrió la puerta con la galantería de un caballero de otra época. Salí del despacho sin mirar atrás. Dejé a Ignacio allí, solo. Ahogándose en el silencio. Rodeado de los papeles que certificaban su ruina. Dejé atrás el sonido de su respiración agitada y la imagen de un rey desnudo en medio de su palacio en ruinas. La estatua se había derrumbado. Y bajo el mármol roto, solo había polvo. Señoras y señores, estamos presenciando el momento del colpaso de un hombre que creía tener el mundo en sus manos. Antes de entrar en la parte final de la historia, si todavía están escuchando y empatizan con el viaje de Adriana, les pido que me ayuden dejando el número 1 en los comentarios. Su presencia es el mayor estímulo para poder contar las últimas y significativas lecciones que nos esperan. Esa misma noche se celebraba la gala anual de la Cámara de Comercio en el Casino de Madrid. Era el evento social más importante del otoño para el mundo empresarial de la ciudad. Una noche de trajes de etiqueta, vestidos de alta costura y sonrisas falsas. Una noche en la que el poder y el dinero se exhibían sin pudor bajo las lámparas de cristal. Ignacio y yo teníamos una mesa reservada desde hacía meses. Por supuesto, yo no pensaba ir. Mi guerra no necesitaba público. Mi victoria no requería aplausos. Pero Ignacio fue. Me lo contó al día siguiente mi hijo mayor, preocupado. Al parecer, su padre se presentó allí solo, con el rostro pálido pero con la cabeza bien alta. Supongo que fue su último acto de desafío. Un intento desesperado por demostrar al mundo, y a sí mismo, que seguía siendo Ignacio de la Torre. Que nada había cambiado.
que los rumores que sin duda ya corrían como la pólvora por los círculos de poder de Madrid eran solo eso, rumores. Fue un error. Un terrible error de cálculo. En Madrid, las noticias vuelan. Sobre todo las malas noticias. Y en el cerrado mundo de la élite empresarial, la caída de un gigante es el espectáculo más codiciado. Mi hijo me describió la escena con una tristeza infinita en la voz. Cuando papá entró en el salón real, se hizo el silencio, mamá. Un silencio total. Fue horrible. La gente dejó de hablar. Las copas se detuvieron a medio camino de los labios. Y todo el mundo se giró para mirarle. No con admiración, como antes. Le miraban con una mezcla de curiosidad morbosa y desprecio. Ignacio, fingiendo no darse cuenta, caminó con paso firme hacia la barra. Pidió un whisky. ¿Solo? Nadie se acercó a saludarle. Los socios que hasta ayer le daban palmadas en la espalda, de repente, parecían muy interesados en la conversación que mantenían en el otro extremo de la sala. Los amigos que le invitaban a su yate en Marbella, de repente, no le veían. Se había convertido en un apestado. En un fantasma invisible en medio de la fiesta. Vio a Vicente Hervás cerca de la orquesta. Estaba riendo con el ministro de Industria. Ignacio, en un último intento por salvarse, se acercó a ellos. «Vicente», dijo. «Necesito hablar contigo». Vicente Hervás se giró lentamente. Le miró de arriba abajo, con una frialdad que helaba la sangre. Su sonrisa no se borró. Simplemente, se congeló. «Perdona», dijo Vicente, fingiendo confusión. «Te conozco». Esa fue la cuchillada final. La humillación pública y definitiva. Ignacio se quedó allí, paralizado, con la mano extendida en el aire. El ministro desvió la mirada, incómodo. Y Vicente, simplemente, le dio la espalda y continuó su conversación como si nada hubiera pasado. Mi hijo me dijo que su padre se quedó allí de pie, solo, en medio del salón, durante un minuto que pareció una eternidad. Con la cara desencajada. Con los ojos perdidos. El rey destronado, abandonado por su propia corte. Y entonces, todo empeoró. Yo no había planeado que ocurriera así. Pero don Arturo, en su infinita sabiduría, había decidido que la justicia debía ser no solo efectiva, sino también ejemplar. Había presentado esa misma tarde una denuncia formal ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. La UDEF. Aportando todas las pruebas de la malversación de fondos de Ignacio. Dos hombres, vestidos con trajes grises discretos, entraron en el salón. No gritaron. No montaron ningún escándalo. Se movieron con la eficacia silenciosa de los profesionales. Se acercaron a Ignacio con calma. «Señor de la Torre», dijo uno de ellos en voz baja, pero audible para los que estaban cerca. «Somos de la Policía Nacional. Necesitamos que nos acompañe. Tenemos que hacerle algunas preguntas». No le pusieron las esposas. No le empujaron. No era necesario. El espectáculo ya era completo. La humillación era absoluta. Ver a Ignacio de la Torre, el gran empresario, el hombre que salía en las portadas de las revistas económicas, siendo escoltado fuera de la fiesta más importante del año por dos policías de paisano fue el final perfecto para su tragedia. Nadie dijo nada. Solo se oía el murmullo de los cuchicheos y el flash de algún teléfono móvil que inmortalizaba la escena a escondidas. Mientras se lo llevaban, Ignacio pasó por delante de la mesa que había estado reservada a su nombre. La mesa del Grupo Torre. Pero allí ya no se sentaba nadie de su empresa. En su lugar, había un hombre joven, elegante y desconocido. Era el nuevo administrador que don Arturo había nombrado esa misma tarde en mi nombre. Un representante de Inversiones Quimera.
Yo no estaba allí para verlo. No lo necesitaba. No sentía ninguna satisfacción en su caída. Solo una profunda sensación de vacío. Y de tristeza. La tristeza de ver cómo un hombre puede destruirse a sí mismo por la soberbia. La fiesta de las máscaras había terminado. Y debajo de la máscara de Ignacio, no quedaba nada. A la mañana siguiente, volví a la que había sido mi casa durante 30 años. El gran piso del barrio de Salamanca. Fui a recoger algunas cosas personales. Ropa. Libros. Un par de fotografías. No necesitaba mucho. La mayor parte de lo que había allí, los muebles caros, los cuadros comprados en subastas, los objetos de plata, pertenecían a una vida que ya no era la mía. Eran el atrezo de una obra de teatro que por fin había terminado. La casa estaba sumida en un silencio extraño, denso, como si las paredes contuvieran la respiración. Carmen, la gobernanta, una mujer que había visto crecer a mis hijos, me recibió en la puerta con los ojos hinchados y enrojecidos. No dijo nada. Solo me abrazó, un abrazo largo y tembloroso que lo decía todo. Le pedí con amabilidad que se tomara el día libre. Necesitaba recorrer aquellos pasillos por última vez, sola, para despedirme no de la casa, sino de la mujer que yo había sido entre aquellas paredes. Subí la majestuosa escalera de mármol, mis pasos resonando en el vacío. La puerta de nuestro dormitorio, el dormitorio conyugal, estaba entreabierta. Oí un ruido dentro. Un ruido furtivo, apresurado. El sonido de cajones que se abrían y cerraban con nerviosismo. Por un instante, pensé que sería Ignacio, que habría vuelto de la comisaría tras una noche de interrogatorios. Pero la figura que vi de espaldas, arrodillada frente a mi armario abierto, no era la de mi marido. Era ella. Vanessa. Estaba metiendo a toda prisa collares y pulseras en un bolso de marca. El mismo bolso de Hermes que yo le había visto lucir con orgullo en la calle Serrano. No me vio entrar. Estaba demasiado concentrada en su tarea. La tarea de una ladrona asustada, de una carroñera recogiendo las migajas del naufragio. Me quedé quieta en el umbral, observándola. No sentí rabia. Ni celos. Sentí una profunda, casi abrumadora, sensación de patetismo. Aquella era la mujer por la que Ignacio había destruido nuestra familia. Una chica asustada, robando joyas que ni siquiera sabría apreciar. Cuando se levantó, con el bolso lleno y a punto de reventar, se dio la vuelta y por fin me vio. Se le escapó un grito ahogado, un sonido agudo que murió en su garganta. Se quedó completamente inmóvil, con los ojos abiertos como platos, el color desapareciendo de su rostro perfectamente maquillado. El miedo la hacía parecer aún más joven, casi una adolescente. Una niña atrapada en una travesura muy seria. ¿Señora? Balbuceó, su voz apenas un susurro. Yo solo venía a buscar mis cosas. Ignacio me dijo que podía. No sigas mintiendo, Vanessa. La interrumpí. Mi voz era suave, sin rastro de ira, y creo que eso la asustó más que cualquier grito. La mentira no te sienta bien. Te hace parecer vulgar. Ella se encogió, como si esperara un golpe. Esperaba una explosión. Una escena de celos, de reproches. Una humillación pública. Pero no encontró nada de eso en mi mirada. Solo encontró calma. Y quizás, un poco de pena. El barco se hunde, ¿verdad? Le pregunté, más como una afirmación que como una pregunta. Y las ratas son siempre las primeras en abandonar. Ella no respondió. Solo bajó la cabeza. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, arrastrando el rímel y dejando 2 surcos negros en su piel. No sé qué hacer. Sollozó, su cuerpo sacudido por el llanto. No tengo a dónde ir. Ignacio me lo prometió todo.
Me prometió una vida. Y ahora, no tengo nada. No. Le corregí, dando un paso dentro de la habitación. Él no te prometió una vida. Él te alquiló por un tiempo. Te pagó con bolsos, con coches, con viajes. Pero nunca te dio nada que fuera realmente suyo. Porque él mismo no tiene nada que dar. Solo posee cosas. Y ahora, las cosas se han ido. Se quedó mirándome a través de las lágrimas, sin entender. ¿Crees que te quería? Le pregunté. Ella asintió, con la ingenua convicción de la juventud. No. No te quería a ti, Vanessa. Quería a la chica joven y guapa que le hacía sentir poderoso. Quería el reflejo de sí mismo que veía en tus ojos admirados. Pero ahora, ese reflejo se ha roto. Y ya no le sirve de nada. Señora, lo siento. Dijo. De verdad. No quería que esto terminara así. No tienes que sentirlo por mí. Siéntelo por ti. Por haber malgastado estos años en un hombre que solo se quería a sí mismo. Me acerqué a ella. Con lentitud. Ella retrocedió un paso, asustada, chocando contra el armario. Extendí la mano, pero no para tocarla. Recogí del suelo un collar de perlas que se le había caído en su torpe saqueo. Era un collar sencillo, de poco valor económico, pero de un valor sentimental incalculable. Me lo había regalado mi madre. Lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Quédate con el bolso. Le dije, señalando con la cabeza el objeto de lujo que apretaba contra su pecho. Y con todo lo que hay dentro. Considéralo una indemnización. Por los servicios prestados. Ahora, vete. Le dije con una firmeza que no admitía réplica. Vete y no vuelvas. Y un consejo de mujer a mujer. La próxima vez, busca a un hombre que esté dispuesto a regalarte su tiempo, no solo sus tarjetas de crédito. Es una inversión mucho más segura a largo plazo. Ella salió de la habitación corriendo, sin mirar atrás. Oí sus tacones golpeando con pánico el mármol de la escalera. Y luego, el portazo violento de la calle. Y después, otra vez, el silencio. Recorrí la habitación con la mirada por última vez. Las fotos en las mesillas de noche. Los libros en las estanterías. La ropa de Ignacio, todavía colgada, ordenada por colores. Ya no sentía nada. Era como mirar la escena de una vida ajena, de una película que ya había visto. No cogí nada más. Cogí un único libro de mi mesilla. Una vieja edición de poemas de Antonio Machado. Y luego, llamé a mi perro. Lucas. Era un viejo pastor alemán que Ignacio siempre había detestado. Decía que llenaba la casa de pelos y olía mal. Lucas se acercó a mí, cojeando un poco por la edad, y apoyó su gran cabeza en mi mano. Vamos, chico. Le susurré al oído. Nuestra vida aquí ha terminado. Bajé la escalera por última vez, con el perro a mi lado. No miré atrás. Al llegar a la puerta principal, me detuve un instante. Miré el gran salón vacío, inundado por la luz de la mañana, lleno de los fantasmas de una vida que ya no existía. No sentí nostalgia. Ni pena. Solo una inmensa, abrumadora sensación de ligereza. De liberación. Cerré la puerta detrás de mí. Y el sonido del cerrojo al girar, el clic metálico que sellaba el pasado, fue el sonido más dulce que había oído en mucho tiempo. Era el sonido de mi libertad. Han pasado 6 meses. O quizás 7. He perdido la cuenta. Aquí, el tiempo se mide de otra manera. No lo marcan los relojes de lujo ni las agendas apretadas. Lo marcan el sol, la luna, y el ritmo lento de las estaciones. No volví a Madrid. No lo necesité.
Don Arturo se encargó de todo con la eficacia silenciosa que le caracterizaba. Vendí el piso de Salamanca. Vendí las acciones del Grupo Torre a un consorcio internacional que, bajo mi supervisión, garantizó el empleo de la mayoría de los trabajadores. El nombre de la empresa cambió. El nombre de Ignacio de la Torre se borró de la historia de la economía de este país como si nunca hubiera existido. Ahora vivo en el sur. En una vieja finca cerca de Sevilla que perteneció a mi abuela. Es una casa blanca, rodeada de naranjos y olivos. El aire huele a azahar y a tierra mojada. Por las mañanas, solo se oye el canto de los pájaros y el zumbido de las abejas. Por las noches, el silencio es tan profundo que casi se puede tocar. Mi hijo me llamó ayer. Me contó que el juicio de su padre había terminado. Ignacio evitó la cárcel gracias a un acuerdo de última hora, pero lo perdió todo. El juez le embargó hasta el último céntimo para pagar las deudas y las multas. Al parecer, ahora vive en un pequeño apartamento de alquiler en un barrio obrero. Un apartamento más pequeño que el vestidor que teníamos en nuestra antigua casa. Vive de una modesta pensión que le ha quedado. Me dijo mi hijo que ha envejecido mucho. Que su pelo se ha vuelto ralo y que camina encorvado. No sentí alegría al escuchar la noticia. Tampoco sentí pena. No sentí nada. La historia de Ignacio de la Torre ya no era mi historia. Era la historia de un extraño. Un hombre al que conocí hace mucho tiempo y que se perdió por el camino. Ahora, mientras les cuento esto, estoy sentada en un banco de piedra bajo la sombra de un naranjo. El sol de la tarde se filtra entre las hojas, dibujando manchas doradas en el suelo. Lucas, mi viejo perro, duerme a mis pies, suspirando de vez en cuando en sus sueños. Sostengo una taza de té caliente entre las manos. Y por primera vez en más de 30 años, siento una paz absoluta. Una paz que no depende de nadie más que de mí misma. Al mirar atrás, a todo lo que ha pasado, entiendo que esta historia, mi historia, no es una historia de venganza. Es una historia de justicia. Y sobre todo, es una historia con 3 lecciones que he tardado toda una vida en aprender. La primera lección es la más evidente. Es la que yace en la superficie de los hechos. Ignacio no fracasó porque le faltara inteligencia o ambición. Fracasó por su arrogancia. Por el error fatal de juzgar a las personas por su apariencia, por su rol, por la etiqueta que él mismo les había puesto. Él me miró y vio a una esposa. A una madre. A una mujer silenciosa. Y asumió que silencio significaba debilidad. Que amabilidad significaba estupidez. Nunca se dio cuenta de que la persona más peligrosa en una habitación no es la que más grita, sino la que más observa. La vida, tarde o temprano, siempre nos enseña a no confundir la bondad con la idiotez. La segunda lección es más profunda. Más íntima. Tiene que ver con el corazón humano. Con la fragilidad del ego de un hombre. La traición de Ignacio, su necesidad de buscar la admiración en una mujer más joven y superficial, no nació de mis defectos. Nació de su propia inseguridad. Él no podía soportar la idea de tener a su lado a una mujer que no le necesitara para brillar. Mi calma, mi autosuficiencia silenciosa, era un espejo que le devolvía la imagen de sus propias carencias. Y en lugar de esforzarse por estar a la altura, decidió intentar romper el espejo. La verdadera tragedia de muchos hombres no es que no amen a las mujeres fuertes. Es que les tienen pánico. Y la tercera lección, la más importante, la que me ha traído hasta este naranjal, es una lección sobre la verdadera victoria. Durante mucho tiempo, pensé que ganar significaba hacerle pagar. Humillarle como él me había humillado. Destruirle como él había intentado destruirme a mí. Pero me equivoqué. Cuando llegó el momento, cuando tuve su destino en mis manos, no sentí el dulce sabor de la venganza. Solo sentí el amargo regusto de la decepción.
Comprendí entonces que la victoria real no consiste en rebajarse al nivel de quien te ha herido. No consiste en convertirte en un monstruo para luchar contra otro. La verdadera victoria, la única que importa, es la que se libra dentro de uno mismo. Es la capacidad de mantener la dignidad cuando te la intentan arrebatar. Es la fuerza de cerrar una puerta sin rencor, sin odio, sin mirar atrás. Es la sabiduría de entender que la mejor respuesta a la traición no es una guerra, sino una vida bien vivida. Una vida en paz. Ignacio pensaba que el poder era tener dinero, tener empresas, tener el control sobre los demás. Yo he aprendido que el verdadero poder es mucho más simple. Es ser dueña de tu propio silencio. Es encontrar la felicidad en una taza de té, en la lealtad de un perro viejo, en el olor de los naranjos al atardecer. La corona más valiosa no está hecha de oro ni de diamantes. Está hecha de la serenidad que se encuentra después de la tormenta. Y ustedes, que han escuchado mi historia hasta el final, ¿qué creen que es más difícil? ¿Enfrentarse a la traición de quien amas, o enfrentarse a los fantasmas de tu propio pasado para poder, por fin, ser libre? La historia de Adriana Valdés termina aquí. ¿Qué opinan sobre su decisión final? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho reflexionar o sentir algo especial, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le pueda conmover, y suscribirse al canal para no perderse los próximos relatos del alma. Nos encontramos en la próxima historia. Y quién sabe, quizás la próxima vez, la protagonista, sea usted.